nombre es Sara Romero, soy estudiante de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, soy del paralelo 101 y vamos a hablar un poco del derecho como sistema orgánico conceptual. ¿Ya? Antes de pasar a todo este tema es importante hablar un poco del derecho y tener claro cuáles son las bases del derecho como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos del derecho se debe entender el derecho como un fenómeno humano y como una disciplina. El derecho es una disciplina de estudio y no una ciencia como tal. Además, el derecho como tal está presente en la vida del ser humano todo el tiempo en realidad. Pero a pesar de estar todo el tiempo presente en la vida del ser humano, también viene a ser una gran incógnita. Cuando hablamos del derecho existen varias características. La primera es su extraordinaria amplitud. Si pensamos en el derecho abarca, en el caso de Ecuador, desde 1830, han expedido más de 14.000 leyes durante la historia republicana del Ecuador. Y a la vez reglamentos adyacentes para explicarlas. Asimismo existen ordenanzas municipales y otras leyes que abarca el derecho ecuatoriano. Y aparte de leyes, existe jurisprudencia que se encuentra en la Gaceta Judicial y además de esto, doctrina, que es el pensamiento como tal, que nace de la jurisprudencia, que lo vamos a analizar más adelante. Otra de las características es su antigüedad. ¿Ya? En la civilización humana más antigua que existía, las normas que debían respetarse. Siempre ha existido como un tema de normas como tal que deben respetarse, siendo el germen del derecho. Posteriormente, a lo largo de la historia humana, se desarrollan varios tipos de códigos que pretendían armonizar la convivencia, tales como los códigos de Hammurabi. Y finalmente, la idea del derecho como tal surgió en Roma. Antes teníamos un tipo de germen de derecho como tal, y finalmente en Roma ya se da una figura, ya se lo nombra como derecho como tal. ¿Ya? El derecho en sí es más antiguo que cualquier otro campo científico de la humanidad. Otra de las características que podemos resaltar es su importancia frente a la ciencia y a la sociedad. El derecho es una de las fuerzas que modela la sociedad y salva la vida humana. Un ejemplo de esto son las restricciones de movilidad, por ejemplo, durante el paro indígena que surgió por la alza de los precios de la gasolina. Además, una de las características importantes también es su validez más allá del aporte teórico. Cuando hablamos del derecho, el derecho es el pilar que sostiene quienes administran justicia. Y además, el derecho tiene una importancia autónoma aparte de la función judicial y tiene validez autónoma. Otra de las características del derecho como tal es su utilidad como forma racional. El derecho permite entender y clasificar al mundo como justo e injusto, legal e ilegal. Y finalmente, una de sus últimas características es su estatura colosal. Es decir, cuando hablamos del derecho, en realidad el derecho es más grande que cualquier otra rama de conocimiento humano. ¿Ya? Entonces, una vez entendido estos conceptos del derecho como sistema orgánico conceptual, finalmente pasamos a la parte que nos interesa, que es el artículo como tal, que es la visión general del derecho. ¿Ya? Cuando hablamos de la visión general del derecho, es importante primero hablar de los orígenes históricos del derecho. ¿Ya? Los inicios históricos del derecho están en Roma, como lo habíamos hablado antes. Roma es la civilización romana que ya nombra el derecho, ya define al derecho como tal y sobre todo lo caracteriza por ser un sistema conceptual, que es lo que habíamos hablado anteriormente, al derecho como sistema conceptual, en la medida de que tiene todas estas características que le permiten tener un tema de validez más allá del aporte teórico, la utilidad como forma racional, su estatura colosal, lo que hablamos de la antigüedad, la importancia frente a la ciencia y la sociedad. Y bueno, definitivamente el derecho ha jugado un papel inmensamente importante como tal. Entonces, cuando hablamos del derecho, hablamos de todo este tema, de este sistema conceptual, ¿ya? El derecho también dentro de la civilización romana pasó a ser un sistema interpretativo.
¿ya? Antes, como hablábamos, por ejemplo, en el Código Hammurabi, era nada más un germen de derecho, pero una vez que ya se le dio forma, ya comenzó a tener una estructura como tal, ya comenzó a ser un tema interpretativo. Y finalmente, los romanos dan el principio a la noción del derecho. Existe la noción de un derecho como tal, una denominación del derecho y especialistas del derecho como tal, ¿ya? Es aquí entonces cuando hablamos de una transición de la norma a derecho, ¿ya? Pero para pasar definitivamente a esta transición de norma a derecho, es necesario o indispensable, diría yo, el tema de la jurisprudencia y la doctrina. Estos dos ayudan a construir un sistema orgánico conceptual que se llama derecho. Por su lado, la jurisprudencia son todo lo que nosotros conocemos en Ecuador como las resoluciones que emiten los órganos de justicia, en el caso de Ecuador, la Corte Nacional de Justicia, ¿ya? Y después de tener todos este tema de la jurisprudencia, de los órganos de justicia como tal, que regulan o que emiten estas resoluciones, ¿ya? Tenemos la doctrina. La doctrina es lo que crea el pensamiento partiendo de la ley. Entonces hablamos que para hacer esta transición de la norma al derecho, pasamos de la ley a la jurisprudencia y de la jurisprudencia a la doctrina. Es así como existe una transición de la norma al derecho. Y la jurisprudencia y la doctrina han sido fundamentales, como decíamos, para definitivamente construir el sistema orgánico que actualmente llamamos derecho.